Ahí está. Decía, voy a subir este archivo en un rato más al AppMath. Como ustedes saben, la prueba va a tener 15 preguntas más una pregunta de desarrollo. La pregunta de desarrollo se les va a entregar de antemano cuáles son los ítems que se van a medir, y ¿cómo se llama? Y se les va a subir esto, para que lo lean con cuidado, para que, en el fondo, qué cosas en la prueba, en la pregunta de desarrollo tienen que estar, que si no están, la pregunta va a tener puntaje menos. Cada uno de estos ítems, de estos 6 ítems de la pregunta de desarrollo, va a tener algún nivel de puntaje. El nivel de puntaje se va a publicar después, ¿sí? Va a ser variable, ¿sí? Pero tampoco no hay que ser Einstein para darse cuenta si la pregunta se evalúa de 1 a 7, y ahí hay 6 puntos, cuál va a ser la proporción de cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces, así que échenle una mirada para que vean que o sea, ya es evidente lo que se les va a preguntar, no cae solo. Eso es una cosa. Y lo otro es, lean el archivo respecto de como observaciones generales que pueden, respecto a cualquier consulta, ¿sí? Esencialmente, me parece que es la que le puede generar más ayuda. Cualquier situación de problema respecto de alguna pregunta, por ejemplo, durante la prueba, avancen, ¿sí? Avancen en la prueba, no se detengan por errores o por cosas de ese estilo, les conviene seguir avanzando. Esencialmente les comento eso porque, ¿cómo se llama? La prueba está larga. Yo creo que la prueba no está corta. No está difícil. No tiene una dificultad, no es profundamente difícil, por decirlo así. Pero ¿sí? Entonces va a ser súper útil que avancen en las preguntas, y no se vayan deteniendo, no se pierdan en una. Igual van a estar todas desplegadas, así que no debiesen tener problema en eso, ¿sí? No pueden volver para atrás, Pablo. No se puede volver para atrás porque están todas desplegadas a la vez. Entonces no es necesario, ¿sí? Ya. No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto antes de comenzar con los ejercicios. Profe, una consulta rápida. Dígame. ¿Se puede enviar desarrollo de iPad? Usted puede generar el archivo como lo pueda o quiera hacer, pero tiene que convertirlo en PDF. Ya, gracias. Sí. Y otra cosa, aprovecho la pregunta. No debiese ser necesario, pero uno nunca sabe lo que puede, o sea, el sistema, la plataforma Canvas es poco fiable. Les sugiero que le coloquen su nombre al archivo de la pregunta de desarrollo. ¿Sí? No le llamen al archivo, no sé, 1357 CAM 823, no sé. Póngale su nombre, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Como para asegurarse por cualquier cosa. ¿Profe, una pregunta? Al tiro, denme un segundo. Bruno pregunta si puede usar Wolfram. ¿Qué cree usted, Bruno? Dígame, Catalina. Quería preguntar dónde subiremos el archivo, porque el semestre pasado había un Google Forms, Sí. creo. Sí, no, ahora va a ser mucho más simple. No vamos a ocupar ninguna plataforma externa. Cuando usted pinche la pregunta 16, ese va a ser el nombre que va a tener, va a estar desplegada la pregunta, y abajito de la pregunta va a estar el buzón donde tiene que cargar el archivo. En la misma pregunta. Son 15 preguntas, esas preguntas son de alternativa. La pregunta 16 está desplegada, y en lugar de alternativas va a haber un buzón donde tiene que cargar el PDF. Genial, gracias. Ya, vale. Ok. ¿Alguien más? Profesor, disculpe. Dígame, Vicente. Muy amable, gracias. No, profesor, era para consultar y confirmar más que nada, como para descartar la duda. ¿Va a haber algún profesor conectado en alguna sesión de Zoom, por si acaso, por cualquier situación en particular, o no? Es para tenerlo presente más que nada. En el archivo, justo aquí, por ejemplo, si usted ve el punto 6 de este archivo de observaciones generales que vamos a subir, cualquier inconveniente que tenga durante la prueba, escribir ahí. Para No, pero mí... en el No. caso de no interpretar bien una pregunta, no, ¿cierto? O sea, No. si... Ya, ok. En ese caso, una situación de ese estilo cae en el punto 4.
Ok, muchas gracias, profesor, muy amable. Ya, vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No? ¿No? Ya, Profe, yo tengo una pregunta. dígame, último. ¿Cuánto puntaje vale el desarrollo y cuánto puntaje vale la alternativa? Hay un aviso publicado en LabMat, Sebastián, que lo invito a revisar. De todas formas, le puedo responder, aunque esperaría que usted lo hubiese leído. La pregunta de desarrollo vale 5 puntos y las otras valen 15. O sea, el total de las otras vale 15. O sea, la prueba tiene 20 puntos en total. 15 más 5. Sebastián, ¿está bien ahí? Sí, gracias. Ya, vale. Ok. Ya, pues, comencemos. Les quiero comentar que la persona que hace el control es un idiota, así que el control es bastante malo. Así que lo que voy a hacer van a ser otros problemas, ¿ya? Similares a los del control, pero voy a hacer otros problemas. Un poquito más... lo voy a decir por lo siguiente. Cuando subí el control, todavía no se hacía la prueba. Eso. ¿Me entienden? ¿O no? ¿Sí? Ya, ok. Ya. Se entiende. Ya. Ya, pues. Comencemos. Autofuna. Sí. Ya. No están en ningún orden, por si acaso. O sea, no es que no están ordenados por dificultad, ni por tema, ni por nada, así que... Como en general les he pedido, yo siempre prefiero las preguntas como que saquen su micrófono, voy a hacer el problema y después pueden hacerme las consultas. En general no creo que haya para tanta duda, pero prefiero las consultas a viva voz en vez de estar leyendo el chat porque se me pasa. Ya, primer ejemplo. La ecuación x, y, z más x, z cubo igual 8 define implícitamente. Define implícitamente a z como función de xy. Calcule la parcial de z respecto a x en 2, 3, 1. Ya. Entonces, les doy una ecuación, xyz más xz cubo igual 8. Les digo que esa ecuación define implícitamente a z como función de las otras dos. Y les pido la derivada parcial de z respecto a x en el punto 2, 3, 1. Entonces, antes de hacerla, un pequeño recuerdo. Si uno tiene una función, digamos, f de x, y, z igual constante o cero, cualquier cosa, si uno tiene una superficie de nivel de una función diferenciable, por lo menos, y en esto yo tengo que alguna de las variables, por ejemplo la z, depende de las otras dos, el teorema de la función implícita me dice algo respecto de cómo es z respecto a x, si es que existe. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe cómo es zx y zi? Sí, también. Sería menos FI partido en FX. ¿La O al zx? o al Menos revés. z partido en x. Eso.
Esa es esa, y esta es, y la otra sería también con menos, ¿o no? FI partido FZ. Ya. Eso es el teorema de la función implícita. El teorema de la función implícita me dice cómo derivar... Menos FI partido en FZ. Ok, gracias. Entonces, repito. Me perdí. ZX es menos FX partido en FZ y menos FI partido en FZ son respectivamente las derivadas parciales. ¿Ya? Cuando tengo una función, la cual el problema les va a decir eventualmente que define a una de las variables como función implícita de las otras. ¿Ya? Ok, entonces, ese es el recuerdo, ese es el problema. Entonces, miro acá. Tengo que ver cuál es mi f, simplemente. Entonces, mi f de x, y, z, de la cual estoy mirando en este caso particular, la curva de nivel 8, será x, y, z más x, z cubo. Calculo, como me piden zx, entonces necesito calcular fx y fz. ¿Sí? Cuando estoy acá. ¿Sí? Estoy en esa parte. Fx, bueno, hay que derivar eso respecto a x, la derivada parcial respecto a x, así que será muy simple, será algo así como y más z cubo, y la parcial respecto a z será xy más 3xz cuadrado. Ahí están las derivadas parciales, pero a mí no me interesan las derivadas parciales en cualquier lugar, me interesan las derivadas parciales en ese lugar, que es donde me lo están pidiendo. Me están pidiendo eso en 2, 3, 1. Entonces, evaluamos en 2, 3, 1. Ahí está. Voy a tener fx será 2, 3, 1. Voy a tener 3 más 1 será como 4. Y fz y f de z. Entonces tengo x por y, así que tengo un 6 más 6. Así que tendré 12, creo. Ustedes ya saben que yo no sé multiplicar. Así que si ustedes 6, está bien. Ya. Según yo es más. Ok, sí, tiene razón Gustavo. Ya. Entonces, por último, zx será, que dijimos que era menos fx, fz, será menos 4 sobre 12. Así que será como menos 1 sobre 3. Ahí está esa pregunta. Díganme ahora, dudas, consultas. ¿Qué le pasó a Antonia? ¿Por qué se va? No, profe, era para decir que el 8 se había derivado, como salía la expresión. Chao, Ya, ok. ¿Le puedo Hola, hacer una Fernando. pregunta? Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Este ejercicio se puede hacer de otra forma? ¿O esta es la única forma de hacerlo? ¿Cuál sería la otra forma? No, estaba preguntando como en general. Este problema en particular, eventualmente quizás usted podría despejar y no utilizar el teorema de la función implícita, pero bastaría que yo le pusiera en una hipotética pregunta de prueba una función un pelín más compleja y se va al carajo y no la puede despejar. Y si no la puede despejar, es teorema de la función implícita y no hay de otra. Perfecto, gracias, profe. Ya. O sea, Otra pero consulta. profe, Dígame. ¿se puede usar haciendo como la regla de la cadena y dándose la lata? Ahí también se puede, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando usted ocupe la regla de la cadena, igual en algún punto va a tener que despejar, y ese despeje le va a conducir a esto. Ah, ya sí, va a ser lo mismo al final. Claro, entonces, igual va a ser Una teorema de la pérdida. función implícita. Sí. Ah, ya. Así que, sí. O sea, no es que esté mal, pero hace el camino largo. Ya, gracias, profe. Vale.
Profe, Escucho. ¿cómo sería si es que nos piden la recta tangente de esto? ¿La recta tangente? El plano tangente. Ah, bueno, si le pidiesen el plano tangente, creo que no tengo ahora de plano tangente, como la vez pasada hice plano tangente, por eso no lo traje ahora, pero usted sabe que cuando le dan una superficie de nivel como esta, cuando le dan una superficie de nivel, el gradiente de la f es el vector normal al plano tangente. Entonces, en este caso, su gradiente de f sería fx, fi, fz. Eso tendría que calcularlo en el punto 231. Eso le va a dar unos numeritos. Y por lo tanto, lo que le dé estas derivadas evaluadas en ese punto, le va a dar un vector, digamos, n. Y entonces el plano tangente tendrá que ser lo que usted sabe, que es x, y, z menos 231, producto punto, el normal que ya calculamos, igual a 0. ¿Sí, Sofía? ¿Ahora sí? Al final mi tema era la Z no, la F en Z, sería solamente derivar la función en Z nomás. Sí. Ah, ya. Por eso, cuando a uno le dan una superficie de nivel, es mucho más fácil calcularlo, porque no hay que andar despejando nada. A menos de que le pidan la derivada de la z respecto a x, que fue lo que hicimos acá. Porque a mí me la pedían explícitamente. Ya, perfecto. Ya, gracias. Ya. ¿Vamos al siguiente o hay otra duda? Sí, Vamos al yo tengo siguiente. una duda, profe. Ah, tenía que haber una duda siempre. Lo lamento. ¿Por qué aquí Sinvergüenza. para el gradiente ocupa como las F mayúsculas y no ponte tú el Z de X, Z de Y? Porque no tengo una función. No tengo z igual algo. Te fijas que el z acá no está despejado. No tengo z igual, voy a inventar, 3xy más 7x. Entonces, esta de acá sería mi f chica, y ahí entonces ocuparía fx, fi. Pero no lo tengo despejado. Y no sé si se puede despejar, además. Por eso es que tuve que antes pensar en el teorema de la función implícita. El teorema de la función implícita es exactamente cuando no puedo despejar. Ok, gracias. Muy bien. Siguiente. Ya me perdí. ¿Cuál quería? Ah, este quería. Ejemplo 2. Hay que calcular la derivada de z respecto a t, siendo z igual logaritmo del seno de xy. Eso es una cosa, y x es igual a t más 2s, y es s t cuadrado, y bueno, lo voy a poner acá mejor. Me piden esta derivada en el punto, qué sé yo, cualquier cosa, 2,3. Ok. Derivada de z respecto a t, la función es z igual logaritmo de seno de xy, x es algo, t más 2s, e y es st cuadrado. ¿A qué huele esto? Cadena. Cadena. Entonces, cadena. Entonces, ¿qué será? La derivada de z respecto a t me va a quedar derivada de z respecto a x por derivada de x respecto a t, más derivada de z respecto de y, derivada de y respecto a t. Formalmente eso es. ¿Sí? Eso es lo que uno tendría que calcular. Y ahora uno los calcula
paso a paso, y después se las arregla a ver cuánto tiene que reemplazar, ¿ya? Entonces, veamos. ZX, ¿quién me ayuda? Yo no. Debería quedar coseno de xy por y partido en seno de xy. Coseno de xy partido en seno de xy por y. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está la parcial. Eso es ZX. ¿Sí? Después, x de t. Bueno, x de t la miro acá primero. Después ya me la arreglaré con las evaluaciones que haya que hacer. perro más que civil. ¿No, ¿y no es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Por qué los comparan? ¿Sí? ¿No? Ya. X de t resulta que es 1. Más z de y, bueno, va a ser similar. Me va a quedar coseno de xy, seno de xy, solo que ahora, en vez de multiplicar por y, por la regla de la cadena voy a tener que multiplicar por x. Y por último tengo y de t, que en este caso es 2st. Ya. ¿Dudas con la derivada? ¿Están conmigo? ¿Está bien? Ya. Ok, entonces el único detalle es que ahora tengo que evaluar, y si se fijan en esta parte, lo que voy a marcar con verde, esa parte y esa parte, las variables son x y y, y mis parámetros, puede que acá, ¿sí? Quizás no lo escribí, pero el problema sí lo decía s, t igual 2,3. Entonces, s vale 2, t vale 3, entonces tengo que saber cuánto es x e y. Entonces los saco de acá, ¿no es cierto? Reemplazo s y t por 2 y 3, así que x será, dije s, t, ¿sí? Así que me quedará 3 más 6. Así que será 9. Y acá me quedará t cuadrado, que es como 9, así que me quedará un 18. ¿Ya? 3 más 4. Profe, ¿no era 7? ¿Qué cosa? Ah, ya les dije. Sí, y es T más 2S. Sí, por si acaso. Mi letra es pésima, pero bueno, no sé si se la arregla, pero bueno, era una S. 7 y el otro sí lo puse bien, ¿no? T cuadrado, 9, 18. Ya. Entonces evaluamos, y me quedará lo que sea. Si aquí va a quedar, puede que quede un número feo, porque tomé, ¿cómo se llama? ¿Por qué me dice que es 10T? ¿Quién me dice que es 10T? Esto de acá es 2S, por si acaso. ¿Sí? Y el 25, no hay un 25. Es T más 2S. Se refiere al de abajo, pero igual es 2ST. O sea, no es 25. Sí. No, al azul. Ah, claro, esto es 2ST. Sí, gracias. Claro, este 2ST proviene de I de T, y el I de T viene de acá, que esto es ST cuadrado. ¿Sí? Ya. No, no es un 25, es un 2S. Ya. Ok. Claramente es un 2S. ¿Sí? Ya. Entonces, reemplazamos. Entonces me queda coseno de xy, así que me quedará coseno de x por y, así que será 7 por 18. Seno de 7 por 18. Y
lo que sea, por 1, más, misma historia, coseno de 7 por 18, seno de 7 por 18, por x, que dije que era 7, por 2st, 2 por s, que es 2, por 3, que es 3, o sea, por t, que es 3. Ya. Aquí el número yo lo puse ahora al azar nomás, y por eso quedaron números feos, pero claro, lo más probable es que si hay alguna pregunta de ese estilo, son números más decentes y van a poder evaluarlo. ¿Ya? Pero esa es la estructura de un problema de ese estilo. Regla de la cadena, no olvidarse del orden en las derivadas, y que después para calcular los valores de x e y los tienen que evaluar en el punto donde le estén pidiendo. ¿Ya? Profe, diga. ¿es más largo hacerlo reemplazando x e y en la función? Probablemente le van a dar unas funciones que no son tan amigables de reemplazar. Ya. O sea, no estoy diciendo que sea malo hacer eso, pero probablemente le va a quedar bastante más feo. Sí. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, ahí dijo que ST era 2,3, ¿cierto? Sí. Por lo general, cuando me escriben la notación D de Z, DT y el punto, es siempre la... No, en lo que nosotros hacemos, lo que la gente de la coordinación hace, o sea, yo, es colocar el orden. O sea, si el orden no fuese ese, yo le pondría T, S igual 2,3. Ya, pero nos tienen que como clarificar. Sí. No, porque si no, no puedo asumir que el orden tiene que ser el del alfabeto, por ejemplo. No, no tiene por qué ser así. Gracias. Vale. Buena pregunta. ¿Alguien más? No. Ya. Ejemplo 3. Determine la aproximación lineal asociada a la función z o la razón de cambio. No sé, dependiendo del profesor, no sé cómo se lo habrán dicho. Voy a ponerlo de las dos formas. Asociada a la función z igual 1 más x más y cuadrado en raíz, cuando x, y cambia desde el punto 2.1 al punto 1.9, 1.2. Ya. Aproximación lineal. ¿Qué me ayuda? Si yo les daba una función z igual f de x, y, y les decía en un punto cualquiera, x0 y 0, ¿cuál era la aproximación lineal respectiva? ¿Cuál es la fórmula para eso? Plano tangente. Plano tangente. Ya. Díctemela, Javiera. ¿Cuánto es la aproximación lineal? Z igual a qué. Z igual a derivada de f sub x por x menos x0. Tiempo. ¿Dónde? La derivada parcial, ¿dónde? Evaluada en el 2. Claro, en el punto, ya, ahora sí, ya. Claro, o sea, el punto, claro, ya. Claro, por x menos x0, o sea, x menos x0, más f derivado respecto a y, evaluado en el punto,
por I menos I0. Más Z sub 0. ¿Quién le está soplando, Javier? Es como una voz de fondo. Yo, profe, disculpe. Está mi hermana al lado, profesor. ¿Y el hermano qué hace? ¿También estudia con usted? ¿O qué? Soy comercial. ¿Pero están en el mismo curso? ¿Qué? ¿Cómo? No, está acá al lado mío, pero no importa. O sea, ¿su hermano va a ser el que va a comer pizza mañana mientras usted lo graba en TikTok? ¿A eso se refiere? No, mi hermana, perdón. Ok. Gracias, Javier. Y gracias al hermano también. De nada, Okay. Ya, entonces, esa es la fórmula para la aproximación lineal. Y recuerden que la aproximación lineal es una función, esto que está acá, es una función del punto. Entonces, la aproximación lineal, por ejemplo, vale 0 en el punto en cuestión donde yo me estoy parando. ¿Sí? O sea, ¿cuánto es la estimación? ¿Sí? Si yo lo reemplazo, ¿sí? Me va a quedar simplemente, o sea, no vale 0, vale, perdón, Z0. Disculpa. Vale Z0, ahí sí. Vale Z0 en ese lugar porque esto de acá no juega, porque tengo exactamente el valor. Entonces el punto es, si yo me muevo un poquitito del punto donde estoy parado, ¿cuánto es el error que se genera de ese movimiento en la función? ¿Ya? Entonces, la estimación es una función de x, y que me dice cuánto se mueve la función. Una estimación de cuánto se mueve la función. Ok. Entonces, hagámoslo. Tenemos que derivar. Hacer esto con abajo. Entonces, f, x, y. ¿Cómo se llama cuando se usan las de segundo orden? Eso es el polinomio de Taylor, Matías. Entonces esto es 1 más x más y cuadrado. Derivemos. Fx será 1 entre 2, la raíz acá abajo, y no mucho más, porque estoy derivando respecto a x. Fy será 2, la raíz, y cuadrado, y ahora tendré un 2i, así que esos dos los voy a poder botar. Voy a calcular ahí al tiro las derivadas parciales en el punto en cuestión. El punto es el 2,1, este es mi x0 y 0. ¿Sí? Entonces, pero la raíz no quedaría cuadrada. ¿A qué se refiere? Tomás. Profe, ¿Qué? ¿cuándo se ocupa el 1,9 y el 1,2? ¿Eso es como al final? Claro, al final, ese va a ser mi x, y en el que voy a evaluar mi aproximación. Ya, entonces como en estos pasos se ocupa como el otro que nos dan. Claro, primero calcula el plano tangente, tal cual, como me dijeron, la aproximación que está ahí en rojo. Y al final evalúo el x y el y en esos puntos desplazados que me dieron. Ya, gracias. Ya. Ok, Tomás. Ya, entonces, sí que habían preguntado por la raíz entre medio. Ya, entonces evalúo, fx dije en 2,1, ya me perdí si era así, 2,1. Entonces voy a tener 2, 1 más 2 más 1. Y f de y en 2,1. Y esto será y, que dije que era 1. Y ahora me quedan esos 4 de abajo. Así que mis parciales son respectivamente 4 y 1/2. Ok. Ahí tengo mis derivadas parciales. Así que voy a achicar un poquito. Voy a sacar este chat para el lado. Me muevo un poco en la pizarra. Ahí está. Entonces armamos la estimación lineal.
Entonces, fx en el punto, ya dije que era un cuarto. Pueden sacar el z0, por favor. Gracias. Un cuarto por x, ¿sí? x0, 2, más fi, un medio, por i menos z0, que dije que era 1, más... y eso era lo que me estaban poniendo ahí en la pizarra, que no lo hice al tiro, pero el z0 es el f de x0 y 0, así que es el f de 2.1, y eso es raíz de 4, así que es 2, así que acá coloco un 2. Ya, ahí está. Eso es la estimación lineal o la razón de cambio. Ahora, Ignacia, ahora a mí me piden cuál es la estimación cuando el punto pasa de 2.1 a esta cosita de acá. Entonces yo calculo cuánto vale mi estimación lineal en ese punto raro. Entonces lo evaluamos. 1.9, 1.2, y eso me va a dar un cuarto de 1.9 menos 2, más un medio de 1.2 menos 1, más 2. Y aquí yo voy a sufrir calculando esto. Esto será menos 0.1 entre 4. Acá me va a quedar más 0.2 partido en 2, más 2. Y eso será, qué sé yo, 2, algo, y ustedes lo calcularán, pero yo no. 2,075. ¿Eso me dicen? Puede ser, ¿eh? O sea. Ya. Supongamos. ¿Dudas de la pregunta? Muy fácil, ¿les parece? ¿O no? ¿Idea mía? ¿Fácil? Facilito. La prueba, como les dije, no está difícil, solo que van a tener que administrar bien su prueba. O sea, su tiempo, quiero decir. Sí, el problema va a ser el tiempo, ¿sí? No la dificultad. Profe, Sí. ¿cómo sacó el Z? Evalué la función en el punto que me dieron. Ah, ya, gracias. Ya. Profe, Escucho. cuando dice, cuando cambia desde 2,1 al punto, ¿por qué al evaluar en la aproximación lineal ya sabemos como el cambio? Porque la aproximación lineal le da ese cambio. La aproximación lo que hace es medir el cambio que se produce en la función, o estimar el cambio que se produce en la función cuando pasa de un punto a otro. Eso es exactamente lo que hace la aproximación lineal, medir ese cambio. Ya, gracias. Ya. Ah, profe, entonces ahí el cambio sería de 0,075. Exacto. Gracias. Sí. Muy bien, siguiente. ¿Qué? ¿Cuál era? Ah. La función es x cuadrado y definida sobre el triángulo, o mejor así, sobre la región triangular, encerrada por x0 y 0, 2x más y igual a 2. El máximo absoluto. Ahí está.
Entonces, una función a ver, repito lo que me dijeron antes. A ver, en la pregunta anterior, si la pregunta es, determine la aproximación lineal, entonces la respuesta es 2.075. Si la pregunta es, ¿cuál es el cambio que se produce en la función cuando el punto pasa de 2.1 a 1, no sé qué? Entonces ahí la respuesta sería 0,075. O sea, el cambio en la función es el 0,075. La aproximación lineal en ese punto es 2,075. Matías, ¿ahora sí? Sí, profe, gracias. Ya, vale. Ya. Mañana se puede usar Lagrange, no lo va a necesitar. A ver, ¿qué pasa si les doy 3 minutos? Si se demoran más de 3 minutos, están fritos. Y no vayan a dar la prueba. Vamos. 3 minutos. Profe, eso me demora en copiar la pregunta. Bueno, después de copiarla, 3 minutos. Profe, dice 2x más y igual a 2. 2x más y igual a 2. Sí, la tercera recta. Son 3 rectas, la última es eso. Tres minutos de silencio. Es broma, fue al azar. Sí. Profe, Dígame. tomando en cuenta la opción de que yo puedo estar equivocado, ¿puedo decirlo así tal cual? En 0,2, x igual 0, y igual 2, no se alcanza... me equivoco, disculpe. No. No, ya, gracias. No. Siga participando. Dos minutos. Es como cuando están viendo el contador de tiempo en Canvas y va para atrás. Eso es terrible. Y tenemos un ganador, Rodrigo Soto. Cuéntenos, Rodrigo Soto. Esto es una carrera, así que así se llama lo que ustedes entran a estudiar. Una carrera. Vamos, Rodrigo Soto.
los dedos más rápidos en Wolfram de toda la carrera. Dígame, ¿cómo lo hizo? Rodrigo Soto. ¿Aló? ¿Está vivo? ¿Se escucha? Acá está. Sí, le escucho perfecto, Rodrigo. ¿Qué estudia Ya, usted, Rodrigo? ¿Ah? ¿Qué estudia usted? Civil. Civil. Ya, ahí ¿Está no me seguro? asusto. ¿Está Sí, seguro? segurísimo. ¿Sí? Estoy No, tranquilo, por eso. no quiere ser industrial, es lo mismo, ¿no? Uy, me pilló. Ya, ok. Vamos, Rodrigo, cuénteme. Ya, o sea, lo primero que hice fue sacar las derivadas con respecto a y en X. Ya, que le dieron 2xy Sí, y x cuadrado. claro. Y busqué Ya. en los puntos que las dos me diesen 0. Y el único punto que me dio era en ¿Cómo se llaman esas cosas? puntos críticos. Ya, entonces lo primero que Rodrigo hizo fue buscar los puntos críticos. En este caso le dio 2xy, x cuadrado, y eso lo igualó a 0. ¿Y qué le dio? El único punto que era el 0,0. El único punto era el 0,0. Entonces ahí uno mira un poquitito la región, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa región, Rodrigo? Derecha, izquierda, arriba, a la abajo. derecha. A la derecha. En la derecha, en el primer cuadrante, con una pendiente de -2, y pasa por el punto 0,2 y 2,0. 0,2 y 2,0. Ya. ¿Y Así. cuál es el problema con el ¿En serio? 0,0? Ya, entonces, ¿cómo? ¿Cuál es el problema con el 0,0? Pero no debería ser que pase al 1. En el Sí, eje eso, 1,0, X. 1,0. Estaba por el 1, no por el 2. Fue error mío. Ya, ahora sí. Dígame, Ya, Rodrigo, ¿cuál es el problema? ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿El 0,0 clasifica como candidato? O sea, está en el borde, así que asumo que sí. No. ¿Por qué no? No cumple la restricción de arriba, ¿no? No, que el problema es que cuando yo busco con los puntos críticos, estos puntos que aparecen, por ejemplo, el 0,0, son puntos que aparecen por derivar la función en su dominio. Y la función yo no la puedo derivar en los bordes de la región donde ella está definida. La función está definida solamente en esa región, por lo tanto, en ese lugar la función no tiene derivada. Por lo tanto, el 0,0 no puede aparecer como un lugar donde las derivadas se hacen 0, porque en ese lugar no tiene derivadas. Así de simple. ¿Ok? Entonces, este no clasifica porque tiene que estar en el interior. O sea, por ejemplo, si me hubiese dado, no sé, un medio, un tercio, entonces ese sirve. Ese sí hubiese servido, porque estaba en el interior ahí, de la región. Solamente tienen que ser cosas interiores o que estén, o sea, claro, que no estén en el borde y que estén adentro. ¿Ya? ¿Se puede volver a repetir, porfa? Que se entrecortó el video y no alcanza a escuchar todo. No, qué pena, lo siento. Pero no lo voy a repetir. Entonces, Profe, el 0,0 entonces sería, no es un punto crítico, pero igual hay que evaluarlo ahí, porque paciencia, es frontera. Sí, paciencia, para allá voy. Sí, no, sí, lo voy a explicar de nuevo. Profe. Un minuto, el tiro. Lo que digo es que los puntos críticos que yo detecto por derivadas igual a 0 tienen que ser puntos que no pueden estar en el borde, porque en el borde no hay derivadas. De todas formas, yo voy a tener que analizar los bordes de la función, o sea, del dominio de la función, porque en esos lugares, si es que detecto máximos o mínimos, van a aparecer, pero por otra razón, porque son bordes, no porque la derivada se haga 0. ¿Ok? Entonces, uno lo que hace, esencialmente, voy a hacer un esquemita acá, es como, si a mí me dan una región, la que sea, no, voy a hacer una cosa simple de replicar. Mi habilidad llega a un cuadrado y un triángulo. Entonces, si yo tengo una función definida ahí, en todo eso, yo lo que tengo que hacer es dividir esto en el interior, dejando afuera el borde. ¿Sí? Entonces miro solamente acá. En ese lugar, los candidatos los encuentro como puntos críticos. Y después tengo que mirar acá.
Entonces, hasta ahora, su compañero ha hecho eso. Ya voy a seguir con el bordecito. ¿Ya? Ahora sí, Rodrigo, ¿está conmigo? Sí, aquí estoy. Ya. Se entendió la diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué el 0,0 no servía? No era porque no lo fuera, sino porque como lo encontramos por las derivadas, no puedo derivar en el borde. Profe, ¿Le escucho? tengo una pregunta igual, porque por ejemplo cuando uno tiene un cuadrado, un rectángulo, es fácil ver cuando el punto está en el borde, porque no sé, pues se mueve en el 0, algo o en el, no sé, 2,0. Pero en este caso que es un triángulo, ¿cómo sé si el punto va a estar en la hipotenusa, por ejemplo? La hipotenusa es una recta, y usted tiene la ecuación de la recta. Ah, tendría que evaluarlo. Exacto. Ya, gracias. Así es. Ya. Permiso, me voy a prender la luz. No veo nada. Profe, una pregunta, así como para aclararme un poco más, si es que puedo. Sí. Entonces, no sirve el 0,0 porque estamos evaluando el interior y está el... Y el punto está en el borde. Exacto. Ah, ya, vale, gracias. Ya, entonces, demos un segundo. Esto fue en el interior. Ahora vamos a mirar en el borde. Ignacio y después no sé quién más. Profe, ¿no nos van a hacer preguntas como delimitado por una región circular o regiones como no rectas? ¿Por qué no? O sea, una pregunta, como, ¿es posible que no hagan como una pregunta en ese tipo de región? Si usted tiene la suerte, buena o mala, le puede tocar una región que sea así. Un triángulo con un medio círculo. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. Profe, ¿Quién más? Dígame. yo. En esto de los puntos críticos que estamos sacando con el X, para sacar los valores posibles, ¿no sería como X igual a 0 e Y igual a Y? Porque esa era mi duda. Como que X, si lo igualábamos a 0, ya obvio que era 0, pero como el otro está 2X por Y, como Claro, que no, pero puede ser cualquier número real, ¿no? no, porque el sistema queda 2xy igual 0 y x cuadrado igual 0. Es un sistema. Entonces, esto es x igual 0, ¿sí? Y, tiene razón, el punto sería 0,y, ok. Pero con mayor razón, sí, o sea, tiene razón, sí. Los puntos serían de la forma 0, algo. Pero por la misma razón, estos puntos no clasifican de nuevo porque serían estos, ¿no es cierto? Claro. Están en el borde, sí. Gracias. Vale. Sí. Profe, ¿pero qué pasaría si este 0,y estuviera si estuviera dentro de la región? Entonces todo ese conjunto serían candidatos a puntos críticos. Ah, ya, gracias. Sí. El 0,0 es de esos puntos, José. El 0,0 es de los puntos de forma 0, algo. Entonces, no me sirve. No me sirve en esta parte. Ya voy a avanzar. ¿Sí? No desesperen. Ya. Ya. Entonces, no es punto crítico. ¿Sí? No es punto crítico por la definición de punto crítico, gradiente igual 0. Entonces ahora, están tres bordes que digamos que voy a llamar borde 1, borde 2 y borde 3. ¿Ya? En el borde 1, ¿cómo se ve mi función? ¿Cómo es la función en el borde 1? ¿Cómo son los puntos del borde 1? ¿De qué forma son? Ya lo dijimos. Ya, son de la forma 0,y, ¿no es cierto? Para y viviendo ¿dónde? Y entre 0 y 2, ¿no es cierto? En ese intervalito. Y mi función, que parece que es súper simple, la función se convierte en la función 0. La función es la función 0, así que no puede ser más simple que eso, así que si es que hay algún valor máximo en el borde 1, simplemente es el valor de la función 0. Así que ahí no tengo nada más que hacer. Paso al siguiente. Borde 2. Los puntos del borde 2 son de la forma x, 0, donde x se mueve en el intervalo del 0 al 1. En ese intervalo, la función en el segundo de los bordes
la función de nuevo se convierte en la función 0, así que otra vez en ese borde no tengo nada que hacer. No, está bien, sí, no he dicho nada. Borde 3. Entonces el borde 3, déjenme mirarlo, ahí está. La recta que define el borde 3 es 2x más y igual a 2. Entonces lo que voy a hacer acá es despejar una de las variables. Alexis dice, me distraje un segundo, después de que llevo como 15 minutos explicando el ejercicio. Entonces, y será 2 menos 2x. ¿Ya? Ahí está. Entonces mi función en el borde 3 será de la forma. Dejé el i en los, dependiendo de x, por lo tanto es de la forma x, 2 menos 2x, con x moviéndose ¿dónde? ¿Dónde se mueve el x del borde 3? Igual que antes, ¿no es cierto? El intervalito 0, 1. Muchas gracias. Mi función entonces es x cuadrado por y. Pero y acá es 2 menos 2x. Ahí está. Es decir, mi función, que ahora simplemente la voy a poner como un f de x, es 2x cuadrado menos 2x cubo con x moviéndose en 0 y 1. Y ahora es como que volvieran al pasado y se acordaran del nefasto curso del semestre pasado que tuvieron. Entonces, eso es una función de una variable en un intervalo cerrado. Y para ver dónde tiene máximos o mínimos, solamente tenemos que derivar una vez. ¿Ya? Entonces, buscamos máximos para esa función, máximo o mínimo para esa función. A ver, voy a mirar el chat un rato, no lo estaba mirando. Moisés dice, ¿de dónde salió ese f de x? Es esto, Moisés. Que dejé de escribirlo así. Es lo mismo. No lo puse x, 2 menos 2x. Pero es la f de arriba. ¿Qué más en el chat? ¿Se puede despejar la otra variable? Se puede despejar la variable. No cambia absolutamente nada su valor. Puede despejar la que le quede más simple. Antonia, porque ahí es capaz, ¿qué? ¿Había alguien una duda? Pero va el 0, 0, no Antonia, el 0, 0 no va, porque estaba en el borde, y en el borde no hay puntos críticos. Ya. Muy bien. ¿Profe? ¿Le escucho? ¿Profe? Sí, es que no entendí muy bien la parte de la segunda parte, donde está el 0, i y el x, 0, que dijo que como que no había nada más que hacer. Ahí me perdí. Es que como lo que me piden es el máximo, entonces lo que voy a hacer, o sea, en el borde 1 y en el borde 2, la función es 0. Entonces, me da lo mismo, no tengo por qué hacer nada, total es constante igual a 0. Entonces, si es que hay algún valor máximo de la función, esos bordes lo único que aportan es el 0. Ah, perfecto, gracias, profe. Entonces, ya, ok. Pero, profe, ¿esos valores podrían ser máximos o mínimos o no? Por supuesto, podrían ser, pero lo que van a aportar al final, cuando hagamos el análisis, son el valor 0. Entonces, por ejemplo, si es que en este borde que estamos viendo ahora, el máximo valor que aportaran fuese el menos 8, entonces el 0 va a ser el valor máximo. Ya. Entonces, ¿sí? Si en B2 o en B1 no me hubiese dado 0, ahí habría tenido que evaluar en los puntos de X, ¿verdad? En 0 y en 1. Claro, claro, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Ok, entonces, reemplacé, me dio esta función de una variable, la derivé, me dio 4x menos 6x cuadrado, igual a 0, factorizo por 2x, me queda 2 menos 3x cuadrado, creo.
¿Sí? Entonces, Profe, ¿qué? dejó es 3x, no 3x cuadrado. Es 3x. Eso era lo que me había comido. Gracias. Entonces de aquí sale o bien x0 o bien x igual 2/3. Perfecto. Muchas gracias. De nuevo, entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Este punto de acá, ya no juega. ¿Por qué no juega? Porque como tiene coordenada x igual 0, ¿sí? Ese punto es un borde, de nuevo, sería el borde de mi intervalito, y de nuevo en los bordes no me sirve. Así que ese queda descartado porque está en el borde. ¿Sí? Este sí, este no hay problema, porque está en el interior de mi intervalo. Este pertenece al intervalo 0,1 y no es ninguno de los extremos del intervalo. Entonces, tengo un candidato. Entonces voy a tener un punto que va a ser de coordenadas x igual 2/3. Y el otro punto dijimos que era 2 menos 2x. Entonces va a ser 2 menos 2 por x, que ya dije que era 2/3. Y entonces esto es 2/3, 2 menos 4/3, y eso es 2/3. Ahí está. Ya. Entonces, resumen. Miramos los tres bordes y encontramos que en el borde 1 el valor máximo que aporta es 0. En el borde 2 el valor máximo que aporta es 0. En el borde 3 tenemos un candidato a tener valor máximo, que es el 2/3, 2/3, donde en particular la función, vuelvo a mi función, si la evalúo en ese lugar, 2/3, 2/3, la función vale 8 partido en 27. ¿Ya? Pero todavía me falta algo. Y un concepto más que una manera formal de hacerlo. Probablemente no todos lo hacen así, probablemente no todos se lo enseñaron así, pero yo les aconsejo que, si se fijan, yo acá descarté el 0, entonces piénsenlo de esta manera. Miramos el interior, miramos en los lados, ¿sí? Y ahora, ¿qué me faltaría agregar? Isidora, dígalo en voz alta, por favor. Los vértices. Los vértices. Los vértices siempre van a clasificar, siempre van a ser candidatos, porque son lugares donde no puedo derivar ni en la función original, ni tampoco en las funciones que se obtienen al mirar los lados de la función. Las esquinas son como bordes del borde. Entonces no hay manera de que en ese lugar yo pueda derivar y caracterizar esos puntos como candidatos a máximo o mínimo por alguna condición de derivabilidad. Entonces, mi consejo es, déjenlos aparte, no se enreden con las esquinas y con los vértices de las regiones, y agréguenlos al final. Siempre van a ser candidatos, independiente de cómo sea la función. ¿Ya? Entonces, los vértices son el 0, 0, el 0, 2, dijimos, y el 1, 0. En estos lugares miro mi función. La función acá vale, la f en 0, 0 vale 0, la f en 0, 2 vale 0, la f en 1, 0 vale 0. Listo. Entonces, dígame. Pero ahí está viendo la función original, ¿verdad? Por supuesto. Ah, ya. Sí. Profe, Entonces, yo tengo una duda. le escucho. Si en el interior no me hubiera dado 0, 0 y me hubiera dado algún número que tiene también segunda derivada parcial y todo, ¿tendría que haberlo evaluado en ese punto? Por ejemplo, si en el interior le hubiese dado un medio, un tercio, entonces un medio, un tercio pasa a ser de los candidatos. Si hubiese estado. Perfecto. Gracias. Ya. Ok. Listo. Entonces, fíjense que tenemos toda nuestra lista, ¿sí? Tenemos el interior, miramos los bordes,
miramos los vértices, y ahora tenemos que hacer el hessiano, ¿no? El determinante, ¿o no? ¿Hacemos determinante o no hacemos determinante? ¿Creéis todo? No, ¿no es cierto? Como nos piden máximo absoluto, solo tenemos que evaluar con la otra B, parece, Juan. Entonces evaluamos, y ya los tenemos evaluados, así que el máximo de nuestra función, el valor máximo de f es 8 sobre 27. Que era lo que nos había dicho Rodrigo hace como media hora atrás. ¿Ya? Profe, Ignacia. es que, por ejemplo, si yo tuviera como que me hubiese dado una forma, no sé, una circunferencia o algo así, en ese caso, ¿no podría tomar en cuenta los vértices o igual? Lo que sucede es que en una circunferencia también hay bordes. Claro, no hay vértices, pero sí hay bordes, por supuesto. Ya. Sí, solo hay borde, claro, no hay vértices. Profe, en este Dígame. caso, ¿cómo no sabemos que este 8/27 no es un punto silla? Porque es una función continua definida... a ver, no, mejor se lo voy a decir de otra forma. ¿Qué cosa es un punto silla? ¿Quién me preguntó? Lucas, Lucas. ¿Qué cosa es un punto silla, Lucas? cuando por una dirección puede ser un máximo, pero por otra dirección puede ser un mínimo. ¿Cómo determina usted cuando un punto verifica eso? Sacando la matriz hessiana, Ya, y para eso entonces tiene que poder derivar. claro. ¿Puede usted derivar en el borde del dominio de la función? Por supuesto que no. O sea, Entonces, no. Entonces no. Entonces no. Perfecto, gracias. Vale. Oigan, una observación respecto del chat. ¿Por qué se ponen como al tiro? ¿Por qué se ponen tan pesados en el chat? Sí, no se pongan pesados. O sea, si está aburrida la clase, pueden hacer otra cosa, pero no es necesario que se estén leseando entre ustedes. ¿A qué? ¿Sí? Sí, quédense tranquilos. Es ridículo estar discutiendo como civil, comercial. Ambas son igual de malas. Da igual. ¿Ya? No se pongan a discutir por eso. Ya, perdón, alguien quería decir algo. Sí, entonces al final como para... Al final No le como- escucho nada. ¿Se escucha? Un poquitito más fuerte, de verdad que no le escucho. ¿Profe, se escucha? Ahora le escucho perfecto. Ya, la cosa es que... 2 segundos. Ya está. Entonces al final para sacar como los máximos y absolutos cuando me dan como una región, tengo que preocuparme por los puntos que están adentro de la región y los vértices que son candidatos. Si hay uno que me da en el borde, no lo pesco nomás. Los que están en el borde no los pesca si es que aparecen por la derivada. Por las derivadas, exacto, porque usted nunca puede derivar en los bordes. Ese es el criterio, ¿sí? O sea, ¿se acuerda que tiempo atrás, cuando en su curso anterior, cuando yo tenía una función definida en un intervalo, ¿sí? Yo no podía derivar aquí o acá. Entonces, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque estoy en un triángulo, perdón. Entonces, yo me puedo acercar por acá, por ejemplo. Pero por el otro lado, como la función no está definida aquí, no hay manera. Ah, ya, sí, perfecto. Ya. Eso, muchas gracias. De nada. Pero, profe, el punto que sacamos aquí fue por la derivada, ¿o no? ¿Cuál? El 8 partido en 27. No, pero fue después de traspasar la información del borde y convertirla en una función de una variable. Se fija que por eso ahí sí lo puedo hacer. Porque ahí no la estoy mirando como una función de 2 variables. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Ya. Profe, Dígame. ¿cuándo se ocupa el determinante entonces? Eso es cuando le pregunten por máximos o mínimos locales. Cuando le dan una región cerrada,
le van a preguntar por el máximo o mínimo absoluto. Por lo tanto, ahí usted no necesita saber si el punto es mínimo o máximo local, sino que simplemente usted busca candidatos, evalúa los candidatos y compara. Pero, por ejemplo, si nos dan una región cerrada y nos piden como los máximos locales, ¿ahí se ocupa igual o no? Es que lo que pasa es que si es que usted le hicieran esa pregunta, si yo le hiciera esta misma pregunta y le dijese, tome la función x cuadrado y le diera un triángulo, y usted tuviese que sacar los máximos y mínimos locales, no puede tener máximos o mínimos locales en los bordes, porque en los bordes, como he dicho varias veces, no puede derivar. Por lo tanto, los únicos máximos o mínimos locales que puede tener van a estar en el interior. Pero esta función en particular, en este problema particular, no tenía puntos críticos en el interior, ¿sí? Porque el único punto crítico que había estaba aquí, estaban en esa línea. Entonces esa función no tenía máximos o mínimos locales. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Vale, de nada. Profe, una pregunta. Sí, última. Con lo mismo, usted dijo que en los bordes ya no pueden ser puntos críticos, pero al analizarlo, entonces serían, los que aparecen en los bordes son candidatos a puntos críticos y no puntos críticos. Son candidatos a valores máximos o mínimos de la función, pero no son puntos críticos. Sí. Esa es la manera de... Cuando usted elige hacer como otra función que solo dependa de X, ¿se podría hacer lo mismo pero que solo dependa de Y? Por supuesto. ¿Y debería dar lo mismo? Y va a dar lo mismo. Ya, ok. Gracias. ¿Profe? Deme un minuto. Matías Aliaga, no sé, no, es una buena pregunta. Voy a preguntarle. Sí, yo tengo manera de preguntar. Voy a preguntar y les contesto la próxima vez. Ya, disculpe, ahora sí, alguien quería hacer una pregunta. ¿Profe? Sí, yo. No se peleen. Romina, primero. Bueno, si B1 no le hubiera dado 0, ¿hubiera probado con el intervalo de 0 y 2 considerando los extremos? Claro. Ya, súper. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Sí, que... ¿Quién me habla? 0. Como una voz de atrás. Luisa. Luisa, sí. El 0 no se puede considerar como mínimo. Pero no me lo pedían. Sí, sería el mínimo, pero no me lo pedían, por eso no lo tomo en cuenta. Ah, ya, perfecto. Gracias. Vale. Profesor. Ya. Sí. Y ahí el mínimo sería como, si me piden el mínimo tendría que decir que el mínimo son los dos bordes. Es que si le piden el mínimo, el mínimo de la función es 0. Y se alcanza en el intervalo tanto y en el otro intervalo tanto. O sea, cuando nos preguntan máximo y mínimo, no es necesario poner en qué punto se alcanza. No, porque la pregunta sería, o sea, en ese caso la pregunta debería ser, ¿en qué punto se alcanza el valor máximo de la función? Yo acá le estoy preguntando cuál es el máximo. Y el máximo es 8 partido en 27. O sea, ok, ya. Hagan. Ya. Última. Al final puedo atender el consulta. Ya. Ya. A ver, ¿qué creen que me falta? A ver qué tan... ¿Ah? Hessiana. No, pues eso es muy fácil, no lo voy a hacer. Coseno hiperbólico. Ya, ahí hay alguien en el chat que tiene... Ya, falta límites y falta derivadas direccionales. Ya. Voy a hacer límite. Uno de límite. Entonces, determine, en caso que exista, el valor de C, de modo que esta función, esta hermosa función, xy menos, menos 2i partido en x menos 2
al cuadrado más y cuadrado, eso en raíz. ¿Estoy bien? X por y menos 2 por y, x menos 2 y cuadrado, sí, estoy bien. C, esto es cuando x, y no es igual al 2,0. Eh, 2,0 dije. Ah, ahí sí. No sé por qué no se mueve esta cosa. Ahí sí. 2,0. Y C, cuando x, y es 2,0. De modo que esa función sea continua en 2,0. ¿Qué hay que hacer? Por definición, profesor. ¿Qué le llama definición? Variable. Cambio de variable. ¿A qué le llama cambio de variable? Definir u es igual a x menos 2. ¿Y para qué quiere hacer eso? Porque así lo dejo simple arriba y simple abajo. Bueno. Entonces, voy a hacer lo que hizo su compañero. No estoy diciendo que sea la única manera, ni que sea la mejor manera. Solo es una manera que me gusta. Entonces, ya, entonces hay que calcular un límite, eso está claro. Entonces, en principio, el límite que tendríamos que calcular sería xy tendiendo a 2,0. De arriba voy a factorizar. Entonces su compañero, no sé quién fue, pero su compañero me sugiere primero hacer u igual x menos 2. Si uno hace eso, entonces me queda límite. Ahora la x se convierte en u. ¿Será algo así? ¿Quién fue el que me sugirió el cambio? Yo, profe. ¿Quién es yo? No le veo. Ignacio Munardes. Ignacio. Y entonces el límite, ¿cómo lo calcula? U, i, y u va a tender a 0 y y va a tender a 0. U, i va a tender a 0. Perfecto. Y arriba entonces me va a quedar i por u. I por u. Y abajo me va a quedar, perdón. Ahora sí. ¿Qué estoy diciendo? Cuadrado más i cuadrado. Ya, Ignacio. Siga. Con polares sale rapidito. Con polares sale rapidito. Entonces, con polares, queda r tendiendo a 0. ¿Qué le queda arriba, Ignacio? R coseno de alfa, seno de alfa, no, R cuadrado. R cuadrado, coseno de alfa y seno de alfa. Entonces, botémoslos al tiro y le va a quedar coseno, yo prefiero poner teta que alfa. Y abajo le queda un r cuadrado, así que no aparece. ¿Está de acuerdo conmigo, Ignacio? Abajo no, abajo queda Perdón, R. le queda un r nomás solamente. Y arriba R cuadrado. Y entonces le queda un r. Ahí sí. Sí. Ya. R tiende a 0, entonces por defecto todo va a ser 0. Ya. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasó? A mí ¿Sí? me queda ¿Sí? una duda. A usted le queda una duda. Si x más 2, menos 2, ¿se puede decir que es r coseno de teta? O sea, no solo x puede ser igual a eso. Hacerlo al tiro. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Ignacio, ¿qué me faltaría? Ahora C vale 0. Ya. Profe, Dígame. si hubiera reemplazado el tiro a la función arriba sin hacer el cambio en u, ¿me hubiera dado lo mismo? Le hubiese dado exactamente lo mismo. Sí. Ya, perfecto.
¿Y qué hubiese pasado si es que, al tiro, le respondo al tiro, qué hubiese pasado si es que me queda así? Si no me hubiese quedado el R. No existe. El límite no existe. ¿Por qué Porque no? depende de teta. Porque hay distintos teta, distintos valores. ¿Y entonces cuál es la respuesta en ese caso? Que no existe. Que no existe el valor de C tal que bla, bla, bla. Ya. Ok. ¿Alguien quería decir algo? Sí, que creo que no es como llegar y hacerlo con R coseno y R seno, porque para usarlo así tiene que tender a 0,0. Y ahí como ahí era 2,0, ¿o no? No, claro, pero es que por eso decían como hacer que x menos 2 fuese R coseno. No, sí, eso sí lo entiendo. Solo que como no era llegar y reemplazar con polares así como siempre, a la original. A eso me refería, que eso pregunta antes. Ya, ok. Sí. Hay que tener en cuenta el do. Eso es lo que... no, en la variable x. Sí. Exacto. Ya. Very good. De esas preguntas hay un par, seguro. Apostaría. ¿Sí? Profe, Oigan, les voy a contar algo porque esto es muy chistoso. Mis hijos pasan por atrás cada cierto rato y hoy día nuevamente me odian porque y esta ya ha pasado 2 veces, hoy día volvió a pasar, que en la mañana se levantan entusiasmados porque, o sea, uno de ellos se levantó y dijo, ay, ¿qué vamos a tomar de desayuno? Otra vez lo mismo de siempre, y siempre reclaman porque el desayuno dice que son siempre iguales. Y entonces el Manuel, uno de ellos, dijo, pero quedaban unas galletas Oreo de ayer. Y se tiran los 3 a buscar el paquete de galletas Oreo, el cual obviamente ya reposaba en mi estómago desde hace como 20 horas. Y entonces ahora me odian. Como que pasan por atrás y me miran, así como que me van a morder. Y ahora que les estoy contando a ustedes, ahora me odian más. ¿Sí? Nunca hagan eso con las Oreo. Parece que con cualquier otra galleta no pasa nada, pero con las Oreo parece que es terrible. Ya. Ok. ¿Alguna consulta de ese problema? ¿No? ¿Nada más? Yo tengo una pregunta. Usted tiene una pregunta. Sí, si reemplazara con polares desde un principio, sin hacer el cambio de variable, ya la x y la y las reemplazo, pero los números como el 2, ¿lo dejo nomás como 2? No, pues su valor sería x menos 2 igual r coseno teta. Y el límite sería r tendiendo a 0. Ya. Pero en la función, cuando reemplazo todo. O sea, esto sería r coseno y esto sería r seno. ¿Y el 2, chao? ¿El menos 2? Por eso, todo esto lo llama r coseno. Entonces, x en realidad va a ser, el x va a ser 2 más r coseno. Ya, gracias. Ya. Profe, dígame. ¿Esas eran las guías como para enfrentar ese límite? ¿O hay algo más rebuscado? ¿Otro que recomiendo? En general las ideas son bastante pocas. Es como... o utiliza caminos, o sea, por ejemplo, hubiese sido la misma estructura de problema, ¿sí? Pero la función hubiese sido esta, no sé, voy a inventar algo. ¿Qué puede ser? A ver esto. Si le hubiesen preguntado exactamente la misma pregunta, determina el valor de C, no sé qué, solo que en el 0,0. ¿Cómo hubiese hecho esa? Quizás hubiera forzado llevarlo a un límite notable. El problema es la suma de abajo, ¿no es cierto? Porque tiene seno de x por y, x más 3 por y. Entonces, mi sugerencia, como primera sugerencia cuando tiene límites, si es que no hay cosas cuadradas, que ahí uno inmediatamente piensa en polares,
piensa en caminos, ¿sí? Los caminos en general, o sea, siempre asuma que el límite no va a existir, entonces pruebe con algunos caminos. Y si va a probar con caminos, pruebe con los más simples posibles, que son los que se van por los ejes primero, ¿sí? O sea, claro, los límites por los ejes siempre sería la primera manera de acercarse. Después mirar rectas, después mirar parábolas, ¿sí? O sea, de hecho, por ejemplo, en este, si usted hace, o sea, si usted cree que el límite no va a existir, por ejemplo, si usted mira ese primero, como yéndome primero por el eje Y, después por el eje X, ¿cuánto le da ese? ¿Cuánto le daría este límite? ¿Qué va a hacer arriba? Se hace 0. Claro, arriba me quedaría 0, así que esto sería 0, y si lo hago al revés, ¿cambiaría en algo, no? No. ¿No? ¿No me sirve ese? Ah, perdón, es que mejor, ya. Se lo voy a cambiar, es que lo estoy inventando, entonces no me dio al tiro. Ahora sí, ya sé cómo lo puedo. Ahora sí. Misma pregunta. Ahora sí. ¿Cambian algo o no cambian? ¿Ese cuánto va a dar? 1, ¿no es cierto? Porque le queda, este de acá, le quedaría seno de x partido en x, y cuando x tiende a 0, entonces este daría 1. ¿Sí? Y en el otro, entonces cuando lo haga al revés, haciendo la misma estructura, ese daría, entonces le quedaría aquí, le quedaría seno de y partido entre sí, y entonces eso le daría 1/3. Exacto. Y entonces ahí encontró dos caminos. Si encontró dos caminos cuyos límites son distintos, entonces el límite no existe, y entonces no existe valor de c para que la función sea continua. Entonces, como que respondiendo a su pregunta es como, ¿cuál sería la otra manera? Si es que no existe, la manera es encontrar caminos distintos que lleven a distintos valores. Y esa sería la única otra manera. Muchas gracias, profe. Lo clarizo. ¿Ya? Vale. Profe, yo tengo una duda, es que en algunos ejercicios que era con polares salía que, por ejemplo, que dependían de teta, salía que usáramos teorema del sándwich. ¿Eso va a entrar? Es parte de la materia, sí. Ustedes saben teorema del sándwich. ¿Quiere otra vez? Entonces, en algunos no existe el límite si depende de teta, y en algunos hay que probar si es sándwich. Lo que pasa es que usted ocupa sándwich cuando el límite existe, cuando usted quiere probar que el límite existe. Entonces, solo para eso, ¿sí? Como para cuando usted quiere probar la existencia de un límite. Si usted tiene la intuición o el olfato le dice que el límite falla, entonces tiene que seguir probando por caminos, no hay de otro. Ya, gracias. Ya, última pregunta para ustedes. Si yo les doy la función, invente su pregunta. Si yo les doy la función x cuadrado más 3xy menos 1/2 y cuadrado. Invéntese una pregunta de derivada direccional. Para esa función, ¿qué les puedo preguntar de derivada direccional? El valor máximo. De la máxima de cambio. Ya, bueno, pero vamos por orden, ¿o no? ¿Qué sería lo primero obvio que les puedo preguntar? Les daría una dirección, ¿no es cierto? Les daría la dirección del vector, qué sé yo, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, por poner algún vector, y un punto, digamos, qué sé yo, el 1, 1, y les pediría la derivada direccional de la función en esa dirección, en ese punto. ¿Sí? Y eso, como todos saben, ¿cómo se calcula?
Vamos. ¿No era 1 raíz de 2 por la derivada como de x de esa función y después el segundo como puntito por la derivada de y? Ya, o sea, como eso. Gradiente punto el vector, que en este caso ya está unitario, así que no hubo que hacer nada más, pero si no fuese un vector unitario, hay que dividirlo por su norma. Recuerden que ese tiene que ser unitario. Ya, esa sería la pregunta más simple posible. Calcule la derivada direccional de una función en la dirección del vector tanto en el punto tanto. Lo que tienen que hacer es gradiente de la función en el punto por el vector unitario. ¿Cómo se sabe cuándo es unitario, Moisés? Le calculas la norma. Y en este caso da 1. Ya. Segunda pregunta, y eso es toda la otra opción que se le puede, lo otro que se le podría preguntar, es ¿cuál es la dirección de mayor, ¿cómo se lo habrán dicho? ¿La dirección de mayor variación puede ser? BF en el punto, por ejemplo, 1, 1,1. O la dirección donde la razón de cambio es mayor. La mayor razón de cambio. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuál es esa dirección? Gradiente? Es la del gradiente. ¿Tiene que ser unitario o no tiene que ser unitario? Da lo mismo. Sí. No necesariamente. No necesariamente. Me piden la dirección y la dirección no tiene por qué ser acá. Para dar cuál es la dirección del gradiente. ¿Ya? ¿Profe? Diga. ¿Cómo sería? Por ejemplo, en el control había una que decía que como encontré la dirección para que la mayor razón de cambio sea como un número, como 64. Ah, es que en ese caso, usted sabe que la derivada, o sea, le dicen que la derivada direccional tiene que ser 64, pero además le decían que la máxima derivada direccional tenía que ser 64. Entonces, esto, por definición, siempre es gradiente punto una dirección. Eso es si fuese la derivada direccional normal. Pero si le piden la máxima derivada direccional, entonces sería gradiente, y la dirección donde es máximo es la del gradiente. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, ok. Pero ahí sería gradiente normalizado, ¿no? Ah, por supuesto. Gracias por la observación. Muchas gracias. Profe, y por ejemplo cuando es cuando la derivada tiene dos componentes, como la pregunta del control, ¿Ya? que en verdad leí muchas vueltas a esa pregunta, pero no caché muy bien cómo... ¿Cuál pregunta? Esa pregunta que nos decía que había una gradiente para una función en R3 y tenía dos componentes esa gradiente. Ah, ese era el problema 3, ¿puede ser? O 6, ya no me acuerdo. Claro, uno de esos. A ver, déjeme, cuando mi computador quiera encenderse. Acá está. Sí, no, ese problema había un problema que tenía un detalle. Probablemente de ese me está hablando. No, ese estaba mal. Ese problema, el problema 3 estaba mal escrito. Así que, o sea, no es que esté mal escrito, lo que pasa es que ahora no lo pueden hacer. Eso es lo que, en estricto rigor, lo que sucede. Así que, digamos que está mal escrito. Así que, si lo intentó hacer, perfecto, pero para esta prueba no le va a servir. Se pasó ese problema. Por eso le dije que la persona que hizo ese control es un idiota y por eso hice otro problema. No es que esté mal el control, los problemas también sirven, pero preferí enfocarlo un poquitito más. Ya, para terminar, últimas recomendaciones, antes de que hagan más consultas. Para mañana, sugerencia, la prueba es mañana nomás, así que a esta altura, los problemas que estoy... Quedó hecha la encuesta. ¿Cómo? La encuesta del momento está lista.
¿Y por Y qué pues quieren seguimos seguir? esperando. Ah, mire, yo pensé que era un poco distinto. Creo que se nota que él la hizo igual, como en la formulación. Muestre los resultados. Sí, al tiro, al tiro. Faltan como 40 personas que voten. Profe, tengo una pregunta para Dígame, Javier. preguntas así como más teóricas, como no sé, como de definición de diferenciabilidad, cosas así con las que nos No, pregunten. no, nada de ese estilo. No, Vamos, Chile. no hay nada de ese estilo. Profe, límite por definición. Tampoco, nada de ese estilo. Profesor, ¿y plano tangente? O sea, no Como plano eso, tangente. No, plano plano. tangente, lo de plano lo revisamos la vez pasada, por eso no quise hacer ahora, para no repetirme. ¿Pero entra plano? Por No supuesto. plano tangente, plano. Por supuesto. Ya, gracias. Y profe, composición de funciones, como había en el control. ¿Están viendo los resultados o no? ¿Los ven? Sí, se ven. Gracias, Sebastián. Ahí está. 66-34. Yo pensé que era más parejo, ¿eh? Gracias a todos los que Dame los vinieron. cabros. Entonces, les decía, pensando en la prueba de mañana, yo creo que lo más complejo, y si ustedes se detienen un ratito a mirar los problemas que hicimos hoy día, los problemas están fáciles de hacer. Puede que tengamos mucha cuenta, sí, pueden que haya que hacer mucha cuenta. Entonces, si hay algo que tienen que manejar bien el día de mañana, son sus tiempos, ¿sí? Yo creo que el problema puede estar ahí. La prueba no está difícil, la prueba está súper asible para que se saquen un 6, ¿sí? O más. Pero tienen que manejar sus tiempos, de verdad. Así que nada, un gusto como siempre. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Sebastián, que facilitó esta cuenta. Entonces pudimos, Sebastián más, había mucha gente hoy día. Nada, que les vaya bien. Cuídense. Gracias, No se profe. vuelvan locos, no se vuelvan locos el 18, ¿ah? Cuídense. Profe. Emborráchense, pero no se emborrachen tanto. Profe. Tampoco, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao. profe, gracias. Vuelvo a ser Profesor. Chao, profe, gracias. Con las chelas que nos dé, va a estar bueno. ¿Verdad, profe? ¿Qué sucedió con eso? ¿Qué cosa? Oh, La qué apuesta. feo. No, es que no la escuché. ¿Qué cosa? La apuesta, supongo. Dime la apuesta, obvio. Sí, está ahí a la espera. De hecho, nosotros los profesores después del 18 ya podemos empezar a ir a la universidad. No sé ustedes, pero yo lo único que quiero es arrancar de mi casa un rato. Con nosotros falta para rato ya. Primer año, segunda fase. En cálculo 3. Agustín, ¿Quién va a subir la clase? ya les comento al tiro cómo lo vamos a hacer. En LabMath lo más seguro. Ya, gracias. Profe, ¿es con Ese fue cámara la que se brisa. vaya? Uf, de a uno, por favor. Profe, ¿Alguien? Sí. ya, la última, como que no alcancé a cachar para qué era, o sea, para qué servía eso, que sacó como la gradiente por el vector y nos daban un número. Eso era como para descubrir Cuando el me vector. dicen determine un vector de manera de que la derivada direccional máxima sea 64. Esa era la pregunta. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Vale? Profe, una pregunta. Escucho. ¿Hay alguna, no sé si, habrá como, no sé, un mail o algo por si acaso, si ya cae el Canvas o algo, o no hay otra posibilidad de mandarlo? Por otra parte. A ver, como la única opción es enviarlo por Canvas. Si el sistema no da abasto, no se puede nomás y veremos qué es lo que hacemos, pero esperemos que eso no pase. Al menos hasta ahora ha resistido bien. Ayer hubo una prueba bastante grande y resistió bien, así que no creo que haya problema tan grave. Y una pregunta como más de usted. ¿Qué recomienda más o menos cuánto tiempo dejar para la pregunta de desarrollo? Media hora máximo. Media hora máximo, ya, perfecto. O sea, si se pasa de media hora, está frita.
Ya. ¿Y va a estar abierta al mismo tiempo que tu alternativa o se va a abrir después esta parte? Todo se abre junto. Pues ya, bacán. Muchas gracias por ese paso. De nada. Chao, chao. Profesor, y una, Un minuto. Agustín está ya, por ahí. una pregunta rápido. Que al final los puntos... Guarde silencio un ratito. ¿Agustín está por ahí o ya se fue? Había un Agustín que me estaba preguntando algo. ¿O ya se fue? Lo del Adolfo. Sí, ¿cómo sabe Agustín que soy un hereje yo? Mi primo. ¿Qué tiene clase conmigo? Sí. Es que entre estar encerrado en la casa y hacer clase un día a la tarde, aproveché. Como no tengo que moverme, es como... Así que sí, me fui para allá. Me vendí al sistema, otra vez. Augusta, ahora sí, perdón. Ya, profesor. Es que al final los puntos críticos eran los que estaban en el interior y los que estaban en el borde y en los vértices eran candidatos a máximo y mínimo, pero no los consideramos como puntos críticos. No son puntos críticos, porque los puntos críticos son puntos donde el gradiente se hace cero y el gradiente no puede hacerse cero en los puntos borde porque no puedo derivar. Así es. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y cuando decía en las indicaciones que usted subió, determinar el dominio, ¿a qué se refiere? Tiene que ser capaz de representarlo de alguna forma, describir cuál es el borde, cuáles son Ya, eso. Sí. Ya, muchas gracias. Vale. ¿Profe? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta de un desarrollo que hizo del ejercicio del penúltimo? El penúltimo. Ese que daba como un tercio y... Ya, en ese. Es que me quedó la duda porque ya yo entiendo que usted ya hizo como I0 y X0, pero ¿por qué cuando le da como seno de X, usted dice que es como 1? Porque es el límite de seno de X partido en X cuando X tiende a 0. ¿No? Ya, es que no. Es un límite no. notable. Es uno de esos límites que espero que haya... Ya, caché, gracias. Vaya a golpearse con una pared. Se vienen de esos mañana, ¿no, profe? ¿Cómo? Se vienen uno de esos mañana, en la alternativa difícil. Depende de la forma que usted tenga. Ya, me dice bastante. Gracias, profe. ¿Nos va a regalar un seno hiperbólico? No, no es necesario. Sí, ¿Profe? por ejemplo, esta prueba, el semestre pasado aplicamos una prueba que era bastante similar a esta y tuvo súper bueno, o sea, tuvo buenas notas. La pregunta de desarrollo fue un poco caótica para la revisión, pero en general le fue bastante bien. Aquí, bueno, como siempre, las notas en este curso son así, pero una curva, así una recta para abajo, pero así que no sé cómo ir a hacer ahora, pero en general son así. Es como promedio 5, promedio 3,5, promedio 2. Así, de terrible. No, por eso les digo que esta es la que tienen que irles bien. O sea, si no les va bien aquí, es como boten el ramo. Así. Dígame. Sí, una cosa rápida. ¿Puede poner lo último que puso de derivadas direccionales para sacarle una foto, porfa? Si quiere les mando todo el archivo. Ah, bueno, mejor. ¿Lo va a Por subir favor, a por favor. LabMat? Sí, pero denme un segundo, que puedo hacer una cosa a la vez. ¿No? ¿Cómo lo hago con la grabación? ¿Te la mando? ¿La subo a algún lado? ¿Me puedes mandar el link y hay que dejarlo público, porfa? Ya, perfecto. Sí, eso es más fácil para no estar descargando nada. ¿Pero una pregunta? Le escucho. ¿Podrían entrar composición de funciones como estaba en el control o no? Podrían entrar con posición de funciones. Preguntaba por una derivada, pero hay que componer la función. Creo que era Podría. Sí. Ya, perfecto, gracias. Ahí está la pizarra. Ahí está cargando. Y...
Ahí está. Ya. ¿Profe? Ahora sí, le escucho. Solo para confirmar, entonces cuando por ejemplo quiero calcular un límite con polares y que no Hola, tienda... mira. Isabel, ¿cómo está usted, Isabel? ¿Cómo le va la Aquí, vida? aquí estoy, profe. ¿Y usted cómo está? Se extraña tener buenos alumnos en clase. Ay, gracias. Profe, yo también lo extraño mucho. Dígame. Entonces, si es que yo, por ejemplo, estoy calculando un límite que no tiende a 0,0 y lo quiero calcular con polares, digamos, por ejemplo, que quiero que tienda al 1,3. Entonces puedo decir que x es 1 más r coseno de teta y y sería 3 Claro, más r seno. Ah, ya, perfecto. claro, como que Y, lo desplaza al lugar que usted lo quiere. ya, es como, ya, como que moví la circunferencia. Claro, lo mismo, exacto. Ah, ya, Eso es, perfecto. sí. Movió el centro de la circunferencia. Ya, y lo otro que me entró, que alguien lo mencionó y me entró la duda, ¿se dice el gradiente o la gradiente? Depende del contexto. Si usted está hablando del vector, entonces es el gradiente, pero la gradiente también significa la variación de una función. Entonces, también es correcto decir la variación de la gradiente, por ejemplo, no sé, en ese contexto. Pero en general uno habla de el gradiente, entonces, o sea, del vector gradiente. Ese es como el contexto en el que uno lo habla. Así que ambas. Perfecto, bacán. Gracias, profe. Chao. Ya, me retiro a almorzar. Profe. Tengo que almorzar. Déjenme almorzar. Todavía no almuerzo. Muy Ya, breve, último. profesor. Ya, última. Pero no sé, o sea, igual mi pregunta quizás no es tan urgente como las de las otras personas, entonces en ese Ya, sentido. dele nomás, dele luego, no sienta culpa. Gracias, profesor, muy amable. No, era para saber si, por ejemplo, tengo n variables o las que sea. El método es el mismo para probar límites, ¿cierto? O sea, si yo tengo distintas trayectorias, ¿sí? Por eso es que no le ponemos límite en 4 variables, porque es lo mismo que hacerlo en 2. O sea, si lo sabe hacer con 2, lo sabe hacer con 17. Ok, muchas gracias, profesor, que tenga lindo día, cuídese. Chau, chau. Sí, no queda mucho día, lamentablemente. La derivada. Tenga buena noche. ¿Profe? La derivada Sí. parcial para sacar un límite, ¿en qué momento lo utilizábamos? La derivada parcial, ¿para qué? Por definición, para resolver un límite. Eso era cuando cuando teníamos una función por ramas y queríamos calcular la derivada parcial en el punto donde la función se quebraba. Ah, ya. Muchas gracias. Empató el Colo, profe. ¿Cómo? Empató el Colo. Ah, qué desastre de equipo, ojalá que descienda, que se vayan todos. Pero es terrible. Imposible. Pero Imposible. es terrible, pero juegan tan mal, es terrible, así es, pero da Están vergüenza. jugando como el orto. Pero pésimo, así es terrible. El otro día desperdicié 90 minutos de mi vida viendo un partido. Sí, es terrible. Están jugando mal. Pero empató. Sí, pues. Fernanda, me quería decir algo. Sí, profe, una consulta. En la derivada direccional, cuando era máxima, era la gradiente dividida en la gradiente normalizada, ¿cierto? Igual a U. O sea que, a ver, la dirección de mayor variación es la dirección de la gradiente. Por lo tanto, la derivada direccional vale módulo del gradiente. Ah, ya. Claro, porque si no lo hago así, no me va a dar si hago el vector igualado a la forma normal. Claro. Ya. Sí. Eso, muchas gracias. Ya. Adiós. Sebastián, ¿está por ahí Sebastián? ¿Está por ahí? Hola Sebastián, muchas gracias nuevamente, se pasó. Muchas gracias, de verdad. Entonces, ¿a usted le va a llegar? No hay apuro, total los alumnos igual no lo van a estudiar hoy día a la noche, así que... No, y si es que Yo ahora me voy a si me tira el link, yo lo subo durante la noche hoy día. Así que eso. Se pasó. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Que esté bien. Chao, profe, muchas gracias por todo. Chao, profe, que le vaya Luego, bien. estén bien. Chao, profe. Chao, chao. No tome mucho el 18. No, es difícil. Voy a estar Chao, solo y profe, muchas encerrado. gracias. No sé qué se puede hacer solo y encerrado que no Chao, sea... profe, muchas gracias. Hasta luego. Conocí a Tomás. Con su hijo, profe. Con su hijo. No, pero mis hijos todavía no toman. Así que, cuando tomen, sí.
Profe, una pregunta random. ¿Qué les da desayuno que se cansan tanto? No, es que no les gusta la leche, les carga la leche. Y les doy leche siempre. Es eso. De vez en cuando. Profe, oye, solo para saber, ¿me podré conseguir la prueba, la I1 del semestre pasado, con alguien que haya dado el ramo o la bloquearon? Está bloqueada, sí. Porque quizás es muy parecida a la que viene, por eso. Sí. F. Casi. Adiós.